Los delfines siguen el rastro. Nadan y saltan a gran velocidad. Están de caza. Persiguen a una presa que solo ellos pueden seguir frente a la costa este de Sudáfrica. Señal de que se preparan para un festín. Esta es una supermanada de delfines comunes. Ahí se ve la brecha. Son miles y miles de delfines comunes y ellos siempre han estado asociados a la carrera de las sardinas. La llamada carrera de las sardinas acompaña la migración anual de millones de estos peces a lo largo de la costa este de Sudáfrica. Esta abundancia de peces atrae a los predadores, que a su vez atraen a los turistas. Hemos visto un poco de acción aquí adelante. Vimos algunas señales de que podría haber una posible bola de cebo, muchos delfines comunes, un poco de pájaros zambulléndose. Es como a 1 kilómetro. Hay que mirar muy lejos para intentar ver y encontrar estas cosas, pero cuando lo encuentras es muy especial. Después de varias horas en el mar, finalmente encuentran lo que vinieron a buscar. Estos pájaros buscan lo mismo. Esta es una bola de cebo, un grupo de sardinas que los predadores alejaron del banco principal. Los delfines las rodean y las obligan a acercarse a la superficie. El festín puede comenzar. Un caos aparente pero muy planificado y fruto de la cooperación entre predadores. Las sardinas siempre buscan la profundidad para estar protegidas. Intentan ir más hondo. Ahí es donde entran los tiburones. Están en el fondo impidiéndoles bajar. Así que están los tiburones abajo, los delfines alrededor. Todos esos delfines saltando básicamente impiden que las sardinas escapen. Finalmente llega el último invitado, el más peligroso. El jaquetón lobo o tiburón arnero se suma al banquete. Las sardinas intentan alejarse, pero son diezmadas en pocos minutos. La fiesta terminó. Los cazadores se alejan. Los científicos creen que la carrera de las sardinas está vinculada al ciclo reproductivo de estos peces. Fue genial, mi Dios, qué experiencia. Si no viste esto, no has visto nada. Es una experiencia asombrosa. La escena se repetirá muchas veces en los próximos 3 o 4 meses mientras dure la migración de los cardúmenes, hasta que las sardinas se pierdan de nuevo en mar abierto. En la superficie vuelve la calma, y bajo el agua, solo los restos de escamas dan cuenta del festín que acaba de ocurrir.